James había construido su vida para mantener a todos alejados, hasta que una madre soltera temblorosa y su hija susurraron desde el asiento trasero de su coche: «Por favor, no nos devuelvas». Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. James Carter siempre había vivido a su manera, en silencio, de forma deliberada, con muros lo suficientemente altos como para mantener a casi todos afuera. Como CEO de uno de los imperios tecnológicos más poderosos de la ciudad, la gente asumía que era frío, implacable e inalcanzable. Y tal vez lo era. Pero la verdad era más simple: estaba solo. Profundamente, dolorosamente solo. A sus 42 años, James había construido una fortaleza alrededor de sí mismo, no de ladrillos o vidrio, sino de rutinas, horarios y soledad autoimpuesta. Cada mañana, a las 5:12 de la mañana, se levantaba al sonido preciso de su alarma, preparaba una taza de café en su vieja taza astillada y se sentaba junto a la ventana de su apartamento en el piso alto, con vista a las calles empapadas de lluvia. La ciudad se movía en olas debajo de él, implacable e indiferente, mientras él trazaba los contornos de recuerdos que se negaban a abandonarlo. Algunos días el dolor era sordo, como un moretón que había perdido su color. Otros días era agudo, clavándose en él como un recordatorio de lo que había perdido y de lo que temía no volver a encontrar: amor, conexión, familia. Pensó que esas cosas podía controlarlas, pero la vida le había demostrado lo contrario. Esa mañana, mientras las nubes de tormenta presionaban las ventanas y la ciudad parecía acurrucarse bajo paraguas y abrigos, el teléfono de James vibró sobre la mesa. Un mensaje de su asistente. Reunión de directorio reprogramada a las 9 de la mañana. Tiene un nuevo cliente hoy. Apenas lo miró. Los nuevos clientes rara vez valían la pena. Querían algo de él, lo que él quería, alguien que se quedara, era imposible. James tomó un sorbo de café, dejando que el calor lo anclara, aunque solo fuera por un instante. La ciudad afuera se convirtió en reflejos grises y neón. Todo parecía suspendido. Esperando. La vida de Celine Moreno había sido una carrera constante contra el miedo. A sus 28 años, había aprendido a moverse rápido, pensar más rápido y confiar solo en sí misma. Su hija, la pequeña Sophie, tenía solo 7 años, pero ya entendía lo que significaba esconderse, huir y sobrevivir. Sus vidas habían sido una serie de advertencias susurradas, escapes repentinos y cálculos cuidadosos desde que su ex, un hombre a quien había amado ciegamente, mostró la oscuridad que había dentro de él. Esa noche no era diferente. La lluvia empapaba su abrigo, se filtraba hasta los guantes, enfriando sus dedos mientras corría por las estrechas calles traseras de la ciudad. Las luces amarillas de los postes dibujaban sombras alargadas como dedos que se estiraban sobre el pavimento mojado. Sus pulmones ardían, y cada sonido, el ulular de una sirena lejana, el latido de su propio corazón, la hacía sobresaltarse. La mano pequeña de Sophie la sujetaba con fuerza, casi dolorosamente, pero Celine no disminuyó el paso. No podía. Ya casi estamos a salvo, bebé, susurró, con la voz temblorosa por el miedo y el cansancio. Sophie la miró con ojos grandes y confiados, demasiado joven para entender completamente el peligro, pero lo suficiente para sentir la tensión. Te prometo, mamá, todo estará bien. Celine dobló una esquina y se detuvo. Un coche negro, elegante, estaba detenido al borde de la acera, motor ronroneando suavemente, luces cortando la lluvia. No reconocía la placa, no reconocía el coche, pero su instinto gritó: esta podía ser su oportunidad.
Un extraño. Desconocido. Posiblemente peligroso. Pero en ese momento, el peligro no era nuevo, estaba en todas partes. Presionó a Sophie más cerca de su pecho. Tenemos que intentarlo, murmuró, tomando la decisión antes de que el miedo pudiera cuestionarla. Se acercaron al coche. La ventanilla del conductor se bajó, revelando al hombre al volante, alto, impecablemente vestido, ojos oscuros e inescrutables, presencia tranquila pero imponente al mismo tiempo. El mundo pareció detenerse un instante. Lo estudió bajo la lluvia, evaluando, calculando, rezando para que no fuera el tipo de hombre que los rechazara. Sophie asomó la cabeza desde el hombro de su madre, curiosa pero silenciosa. ¿Puedo ayudarlas? La voz de James era calmada, educada, pero con un filo que hacía vacilar a los desconocidos. Algo en él, peligroso, inaccesible, indomable, hizo que el corazón de Céline se acelerara. Yo, necesito un lugar donde escondernos, dijo, las palabras saliendo como piedras rodando colina abajo. Por favor, solo por un momento. Sus ojos se encontraron con los suyos, desesperados, suplicantes. Mi hija y yo, estamos huyendo. Por favor. James la observó por un largo momento. Podía ver la verdad en sus ojos, el miedo crudo y sin pulir, y algo dentro de él se agitó. ¿Compasión? ¿Curiosidad? Tal vez un leve susurro de reconocimiento, dolor reflejado en otro. No respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante y desbloqueó la puerta del pasajero. Suban, dijo simplemente. Céline dudó, con el corazón desbocado. Pero la lluvia, el miedo, el latido de su pecho, tomaron la decisión por ella. Sophie subió primero, seguida de su madre. James cerró la puerta con un suave clic. Oh motor run Ronio. Y por primera vez en años, James sintió algo despertar en el silencio de su vida meticulosamente controlada. Un latido que ya no le pertenecía solo a él. La lluvia caía con fuerza, enmascarando el sonido de su respiración ansiosa. El coche comenzó a moverse, cortando las calles resbaladizas, llevando 3 vidas hacia una historia que ninguno había imaginado, pero que recordarían para siempre. ¿Qué harías tú si un desconocido te rogara esconderte en su coche? Comenta abajo. El coche avanzaba lentamente por las calles resbaladizas, la lluvia golpeando el parabrisas en una cortina incesante. Dentro, la atmósfera era tensa, frágil, como un cristal a punto de romperse. James conducía con precisión, ojos atentos a la carretera, pero no podía ignorar la tensión que irradiaban Céline y Sophie en el asiento trasero. Su miedo no era solo por ellas mismas. Era un peso que también le presionaba a él, uno que no sentía desde hacía años. Céline abrazaba con fuerza a Sophie. Todo estará bien, bebé, susurró de nuevo, tratando de calmar a su hija y a sí misma al mismo tiempo. Su voz temblaba, pero forzaba una calma que apenas podía sostener, como si repetirlo muchas veces pudiera convertirlo en verdad. Las pequeñas manos de Sophie se aferraban al abrigo de su madre, blancas y tensas, ojos abiertos y fijos, sin parpadear. La mirada de James se desvió hacia el retrovisor. La niña le recordaba algo enterrado hace mucho. Algo tierno, vulnerable, que su propio dolor había tragado. Se aclaró la garganta. Están a salvo, por ahora, dijo. Su voz era firme, casi desconcertantemente calmada. Pero dentro de él, el pecho se le apretaba. ¿A salvo? ¿Podría garantizar eso realmente? Céline bajó la cabeza un poco, enterrando el rostro en el cabello de Sophie. Eso espero, murmuró, más para sí misma que para alguien más. Su mente corría, recordando cada encuentro cercano, cada amenaza gritante, cada momento en que pensó que el mundo podría finalmente estar tranquilo, y nunca lo estaba. Entonces, el sonido de frenos chirriantes. Un sonido familiar y temido. El estómago de Céline cayó. Se quedó paralizada a medio respiro. Sophie gimió suavemente. Nos encontraron, dijo Céline, con la voz baja y aterrada. Su corazón latía con fuerza. Había esperado que la oscuridad de la ciudad y la aleatoriedad de las calles los protegieran. Pero no. Él los había encontrado. Su ex. El hombre que había prometido amor y había entregado terror, incansable y despiadado. Los ojos de James se entrecerraron. Manténganse abajo, ordenó, suave pero firme, mano aferrando el volante.
Pisó el acelerador ligeramente, tomando un giro brusco hacia un callejón estrecho. El agua de la lluvia salpicaba bajo las llantas, silbando en el asfalto. El callejón era angosto y estrecho, pero le daba opciones. Un lugar para maniobrar. Un lugar para pensar. Céline apretó más fuerte a Sophie contra su pecho. Él no se rendirá, susurró. Nunca lo hace. Un destello de preocupación cruzó por James. No le gustaba perder el control. Pero ahora, lo único que podía controlar era el volante y las dos vidas en el asiento trasero. Podía protegerlas, al menos por esta noche. El coche giró de nuevo y se detuvo bruscamente detrás de un garaje abandonado y oscuro. James apagó el motor. El silencio los envolvió. La lluvia golpeaba el techo, implacable y constante. Adentro, los tres respiraban de manera irregular, corazones latiendo al unísono. Céline finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, el cabello pegado a la frente. No podemos quedarnos aquí, susurró. Seguirá viniendo. Nunca se detendrá. James la estudió, viendo la verdad marcada en sus rasgos. Miedo crudo, sin filtros, sin dramatización. Esto no era exageración ni pánico fingido. Esto era supervivencia. Y la supervivencia requería acción, no palabras. Abrió su puerta, dejando que la lluvia rociara el borde de su abrigo. Quédense aquí, dijo con firmeza. No se muevan. Céline dudó. Algo en este hombre, este extraño que la había dejado entrar en su coche, que emanaba peligro y lo controlaba con precisión, le hizo confiar en él de una manera que no confiaba en nadie desde hacía años. Sophie se aferró al manga de su madre, temblando. Mamá, murmuró la niña. Céline asintió. Vuelvo enseguida, bebé, dijo suavemente, dejando un beso en la frente de Sophie. La pequeña escondió su rostro contra el pecho de su madre. James salió del coche y se acercó al borde del callejón, espiando la oscuridad. Su mente corría. ¿Quién los perseguía? Un hombre solo podía ser peligroso. Pero un hombre enfurecido y desesperado, eso era otra historia. Y entonces aparecieron. Las luces de los faros cortando las sombras. Un coche acelerando por la calle mojada, neumáticos chillando. El ex. El peligro. La pesadilla. Los músculos de James se tensaron. Dio un paso adelante, respiración superficial, calculando cada segundo. El ex no dudaría en tomar lo que quería, sin importar las consecuencias. Y ahora, por accidente del destino, había involucrado a una familia en su vida. No a cualquiera, madre e hija inocentes. Céline se congeló dentro del coche. Podía ver la silueta acercándose, escuchar los gritos guturales desde el otro vehículo. Su ex se inclinó por la ventana, rostro torcido de furia. «Te voy a encontrar», gritó. «No puedes esconderte de mí». James no se inmutó. Avanzó con calma deliberada, manos ligeramente levantadas, no amenazantes, solo firmes. «Aléjate», dijo, voz profunda y segura. Por un momento, el ex vaciló, sorprendido por la autoridad silenciosa de James. Su rostro se torció de rabia, pero hubo una pausa. Esa pausa le dio a James la oportunidad de acercarse, proteger el asiento trasero con su cuerpo y tomar una decisión, protegerlas a toda costa. La lluvia caía con fuerza, enmascarando la intensidad del momento. Céline sintió el peso de su presencia, la ola de protección que emanaba de este desconocido que, minutos atrás, era solo un misterio. Algo dentro de ella susurró que quizá, solo quizá, no estaban solos en este mundo. El ex embistió. Comenzó un forcejeo. James se movía con precisión, bloqueando, guiando, desviando, no para dañar innecesariamente, sino para neutralizar la amenaza. Céline abrazaba a Sophie, susurrando palabras tranquilizadoras mientras James mantenía la línea. Minutos, o quizás segundos, pasaron entre movimientos, adrenalina y miedo. Finalmente, el ex retrocedió, derrotado por el momento, y corrió de regreso a su coche, furioso y frustrado. James lo observó irse, corazón aún acelerado, antes de girarse hacia el asiento trasero. Céline temblaba mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Sophie se aferraba a su madre, ojos abiertos, silenciosa. James exhaló, sintiendo algo cambiar dentro de él. No era victoria, aún no, pero, un destello.
Un destello de confianza. Un destello de conexión. Están a salvo, dijo James nuevamente, esta vez más suave. Céline lo miró, buscando, viendo la verdad en sus ojos. Quiso hablar, preguntar, desentrañar el misterio de este hombre que las había salvado en la tormenta. Pero las palabras fallaron. Solo asintió, dejando que una sensación frágil y efímera de alivio la envolviera. Sophie finalmente habló, con voz pequeña y tímida. Gracias, susurró. Y en esa sola palabra, James sintió el peso de su vida, la soledad, el vacío, aligerarse un poco. Era un comienzo. La tormenta rugía afuera, pero dentro del coche, por primera vez esa noche, había un frágil respiro de calma. El miedo no había desaparecido y el peligro no se había ido. Pero, por un momento fugaz, la esperanza había encontrado un lugar donde esconderse. La tormenta había pasado, pero la ciudad se sentía diferente ahora, más dura, más fría, más implacable. James estacionó el coche en una calle lateral, tranquila y débilmente iluminada. No sabía a dónde llevarlas, y por primera vez en años, sintió esa incertidumbre que se arrastra, la sensación de que la vida podía desmoronarse en una sola noche. Se quedó en silencio unos momentos, motor apagado, escuchando el ritmo de la respiración suave de Sophie, los temblores ocasionales de Céline y el goteo distante del agua de lluvia desde los aleros. Céline apoyó la frente contra la ventana, tratando de recomponerse. Sumen era un torbellino. El ex casi las había atrapado de nuevo, y sin embargo, por algún milagro, un desconocido había intervenido. Quiso agradecerle, hablar, comprenderlo, pero una parte silenciosa de ella se retraía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué las había ayudado? ¿Y por qué, a pesar del alivio, se sentía tan tensa a su lado? La pequeña mano de Sophie buscó la de su madre, buscando consuelo. Mamá, va a volver. La inocencia en su voz cortó más profundo que cualquier miedo que Céline hubiera cargado toda la noche. Sus labios temblaron. Yo, no lo sé, bebé, admitió en un susurro. Abrazó a su hija con fuerza, sintiendo tanto el calor como el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los ojos de James se desviaron hacia ellas en el retrovisor. Quiso hablar, ofrecer seguridad, pero no estaba seguro de que palabras podrían ser suficientes. Se ha ido, por ahora, dijo finalmente, voz calmada, pero sabía que la calma por sí sola no borraría el miedo grabado en el rostro de Céline. Por un largo momento, los tres permanecieron como estatuas, la tensión estirándose entre ellos. Finalmente, los suaves ronquidos de Sophie llenaron el espacio, el agotamiento venciendo la adrenalina. Céline exhaló lentamente, apoyándose contra el asiento, dejando sentir el temblor del alivio y luego, la culpa. No debería haber puesto a su hija en este peligro. No debería haber involucrado a un desconocido. James rompió el silencio primero, con voz deliberada. No pueden quedarse aquí para siempre. Céline se tensó. Giró la mirada hacia él, ojos afilados y defensivos. Nunca dije que nos íbamos a quedar, replicó. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de miedo no resuelto. Solo estoy decidiendo el siguiente paso. Tenemos que seguir moviéndonos. James levantó las manos en gesto de paz. No te estoy pidiendo que te quedes. Pero necesitan un lugar seguro. Necesitan un plan. Correr a ciegas no va a ayudarlas. La mandíbula de Céline se tensó. Sé cómo sobrevivir. He estado sobreviviendo toda mi vida. James exhaló lentamente, reconociendo el orgullo y la obstinación en su tono. Era la misma actitud que había visto en innumerables adversarios y empleados, pero aquí no era arrogancia. Era determinación pura, miedo disfrazado de fuerza. Quiso presionarla, hacerle ver que aceptar ayuda no la hacía débil, pero sabía que no era el momento. Ella necesitaba sentir control. Necesitaba afirmarse. Pasaron minutos pesados y lentos. Sophie se removió, despertando con parpadeos somnolientos ante el tenue resplandor del tablero. Se frotó los ojos, voz pequeña y vacilante. Mama DeMito. El corazón de Céline se encogió. Lo sé, bebé, susurró, forzando una sonrisa temblorosa. Pero estamos bien por ahora. Estamos bien. Su tono intentaba convencerse tanto a sí misma como a su hija. James Lamoureux de Nuevo. Había algo en la forma en que se movía,
en cómo cargaba a la niña, que hablaba del pasado que había soportado, noches de fuga, vigilancia constante, agotamiento y miedo. Podía sentir los muros que había construido a su alrededor, muros para proteger a Sophie, muros para protegerse de la traición del mundo. Y, sin embargo, por razones que no comprendía, le había dejado entrar. Pero no presionó. No todavía. La ciudad afuera parecía indiferente, testigo silenciosa de su miedo. James finalmente habló, voz baja. No tienen a dónde ir esta noche. Pueden fingir que están bien, pero eso solo es esconderse. No durará. Céline giró bruscamente, frustración surgiendo. No entiendes, dijo. No sabes lo que es correr cada día, ser casada, sentir que nunca estás a salvo. No necesito lecciones. Necesito. Se detuvo, sin saber qué decir, sin saber si alguien podría comprenderlo realmente. James se recostó, tensión en la mandíbula. Entendía más de lo que ella sabía. Había vivido con pérdida, con miedo, con aislamiento. Había construido muros para mantener el mundo fuera porque había sido herido. Pero sus ojos, tan fieros, tan vulnerables, despertaron algo que él creía enterrado hace mucho. Quiso ayudarla, protegerla, pero ella no estaba lista para recibirlo. La mirada de Céline se suavizó ligeramente, culpa mezclada con cansancio. Había estallado, pero no podía evitarlo. La supervivencia la había endurecido. Dejar que alguien más asumiera la responsabilidad se sentía como debilidad, aunque necesitara ayuda desesperadamente. Horas pasaron en tenso silencio. James habló de nuevo, más suave, casi para sí mismo. No esperaba que esta noche terminara así. Los ojos de Céline se fijaron en él, afilados con sospecha. Así como importarme, admitió. Las palabras se sintieron extrañas en su boca, ajenas. Rara vez dejaba que alguien viera la parte de sí mismo que aún tenía capacidad de sentir, proteger, conectar. Normalmente no. Me involucro en cosas que no me conciernen. Los labios de Céline se entreabrieron ligeramente. Quiso responder, cuestionar, empujarlo, pero el agotamiento de la noche, el miedo y la adrenalina hicieron que las palabras fallaran. Asintió débilmente, entendiendo sin comprender del todo. Sophie volvió a moverse, esta vez preguntando suavemente, ¿va a volver? Céline negó con la cabeza. No, creo que no, susurró, aunque su voz carecía de convicción. La mirada de James se suavizó al ver a la niña. Algo primitivo se agitó en él. El deseo de proteger, resguardar, luchar por la inocencia. Nunca había imaginado que se preocuparía tanto por la seguridad de alguien más, por la vida de alguien más. Y, sin embargo, aquí estaba, sintiéndolo, incapaz de dejarlo ir. La tensión dentro del coche no desapareció por completo, pero comenzó a formarse un vínculo frágil, no dicho y delicado. Los ojos de Céline se encontraron con los de James en el retrovisor, y aunque ninguno habló, ambos entendieron. Esta noche, sus vidas estaban entrelazadas de maneras que aún no podían comprender. Y, sin embargo, la resistencia persistía. Céline no confiaría plenamente en él, no todavía. James no se rebelaría por completo, no todavía. Ambos se contenían, cada uno atormentado por sus propios muros, miedos y pasados. La tormenta afuera había pasado, pero la tormenta dentro de ellos apenas comenzaba. Finalmente, Céline apoyó la cabeza contra la ventana, el agotamiento venciendo la vigilancia. James permaneció alerta, pero parte de él deseaba retroceder, ofrecer consuelo, decir, todo va a estar bien. Por esta noche, al menos, están a salvo. Pero no estaban listos para eso. Ambos se refugiaban en sí mismos, luchando con las implicaciones de lo sucedido. Sophie dormía al fin, inconsciente de las complejidades que giraban entre los adultos a su alrededor. La noche se estiró, tensa y silenciosa. Afuera, la ciudad era indiferente, pero dentro del coche, los tres compartían un frágil y desigual refugio. Habían sobrevivido al peligro inmediato, pero la tormenta emocional, las preguntas, los miedos, los deseos no dichos, solo había comenzado. Los pensamientos de Céline giraban alrededor del desconocido que las había salvado, preguntándose qué querría a cambio. La mente de James giraba en torno a la pequeña familia que había irrumpido inesperadamente en su vida,
preguntándose si podría ayudarla sin perderse a sí mismo. Ambos resistían. Ambos se contenían. Ambos tenían demasiado miedo de acercarse demasiado. Y, sin embargo, bajo la superficie, algo innegable comenzaba a crecer, una conexión frágil, nacida del miedo y la confianza, una primera chispa de esperanza de que el amor, o al menos la conexión humana, todavía podría ser posible en un mundo que les había dado solo dolor. La lluvia había cesado, dejando las calles brillantes como vidrio mojado bajo el tenue resplandor de las farolas. James condujo el coche hacia un estacionamiento subterráneo y solitario que conocía, uno de los pocos lugares de la ciudad que permanecía vacío, casi olvidado. Era tranquilo, seguro y frío. Apagó el motor y el silencio los envolvió. La tensión que se había adherido a cada movimiento, a cada respiración, parecía espesarse, presionando contra sus pechos. Céline y Sophie permanecieron en el asiento trasero, acurrucadas. Los brazos de Céline rodeaban a su hija con fuerza, como si la mera presión pudiera mantener el mundo a raya. La pequeña apoyaba su cabeza en el hombro de su madre, ojos abiertos, todavía procesando el terror de antes. Las manos de James descansaban sobre sus rodillas, mente inquieta. Quiso acercarse, ofrecer consuelo, pero sabía que no debía forzar nada. Ella había construido muros a base de años de dolor y miedo. Pero esa noche, las circunstancias los habían unido, y el delicado vínculo que surgía entre ellos era innegable. No sé a dónde ir, admitió Céline finalmente, con voz baja y vacilante. Era la primera grieta real en sus defensas desde que comenzó la noche. A dónde vayamos, él nos encuentra. No puedo seguir corriendo. James asintió lentamente. No tendrán que correr esta noche. Están a salvo aquí, por ahora. Su voz era firme, pero había un peso en ella que Céline no pudo ignorar. Lo decía en serio, y no había lugar para la duda. Sophie se movió ligeramente, su pequeña mano extendiéndose hacia James de manera instintiva. Vamos a estar bien, susurró. Su voz era diminuta, frágil y sin barreras, una honestidad rara que rompió la tensión como un haz de luz. James se inclinó un poco, ofreciendo una sonrisa suave. Sí, por ahora estamos bien, dijo. Titubeó un momento, y luego añadió en voz baja, haré que nada les pase esta noche. La garganta de Céline se tensó. Quiso protestar, decirle que podía manejarlo, que no necesitaban protección, pero el agotamiento y la vulnerabilidad cruda del momento le quitaron las palabras. Simplemente asintió, dejando que un leve alivio se filtrara por su cuerpo por primera vez en horas. El pequeño y concreto espacio del estacionamiento se transformó en un mundo propio. Sin tráfico, sin desconocidos, sin amenazas. Solo el zumbido distante de luces fluorescentes y el goteo ocasional de un caño. El tiempo parecía suspendido. James se desabrochó el cinturón de seguridad y se acercó lentamente al asiento trasero. Me voy a quedar aquí, dijo con suavidad. No puedo dejarlas solas. El primer impulso de Céline fue resistirse, protestar. No tienes que. Lo sé que no tengo que, interrumpió suavemente. Pero quiero. Algo en su tono, calmado pero inquebrantable, calmó su resistencia. Céline exhaló y asintió débilmente. No era confianza plena, ni mucho menos, pero era un reconocimiento de que quizás este desconocido podía ser un escudo, aunque fuera temporal. James se acomodó junto a ella, dejando una distancia prudente, su presencia protectora pero no intrusiva. El espacio reducido forzaba una cercanía que ninguno de los dos estaba listo para aceptar, pero tampoco podía negar. Sophie se movió entre ellos, acurrucándose en el regazo de su madre pero lanzando pequeñas miradas de confianza hacia James. Los minutos se estiraron como horas. Nadie hablaba, cada uno perdido en sus pensamientos. Céline observaba a James por el rabillo del ojo, notando la tensión sutil en su postura, como apretaba la mandíbula cuando pensaba que nadie lo veía. Comprendió, apenas, que él también cargaba sus propias cicatrices, soledad, dolor, quizá un sufrimiento que aún no estaba dispuesto a compartir. Estás callado, dijo al fin, con voz casi temerosa. Fue una pequeña intrusión en el silencio cargado. La mirada de James se encontró con la suya. No hablo mucho cuando la gente tiene miedo, o cuando necesitan espacio. Hizo una pausa, luego agregó suavemente,
No me iré esta noche. El corazón de Céline se calentó de manera extraña, aunque no entendía por qué. Quiso cuestionarlo, alejar ese sentimiento, pero la cercanía y la vulnerabilidad compartida hicieron que las palabras fueran innecesarias. Simplemente asintió, permitiéndose respirar un poco más tranquila. Sophie bostezó y se acurrucó más cerca de su madre. James la observó, un instinto protector surgió en sus ojos. Nunca había imaginado cuánto podía importarle la seguridad de alguien más, de una vida ajena. Y, sin embargo, allí estaba, sintiéndolo, incapaz de dejarlo ir. Céline rompió el silencio nuevamente, voz más suave esta vez. Lo siento, por arrastrarte a esto. No lo pediste. James negó con la cabeza ligeramente. No importa. Tampoco pediste ser perseguida. Ninguna de ustedes merecía lo de esta noche. Estoy aquí porque tenía que estarlo. Los labios de Céline se entreabrieron, queriendo responder, pero comprendió que tenía razón. Y por primera vez, se permitió apoyarse en alguien, no completamente, no del todo, pero lo suficiente para relajar los hombros ligeramente. Las horas en el estacionamiento fueron largas y lentas, llenas de pequeñas interacciones. Sophie preguntando sobre las luces de la ciudad, Céline ofreciendo sonrisas tímidas, James explicando cómo funcionaba la ciudad para proteger a las personas o mantenerlas ocultas. Era conversación ordinaria cubierta con un peso extraordinario. La normalidad era un bálsamo frágil sobre el trauma de la noche. Al amanecer, la fatiga suavizó los bordes de la tensión. Los muros de Céline, aunque no desaparecidos, eran porosos. Notó los ojos de James, atentos, firmes y discretamente afectuosos. La proximidad forzada había hecho algo sutil pero innegable, había permitido que la confianza comenzara a formarse, aunque ninguno quisiera admitirlo. James, por su parte, la observaba, reconociendo una resiliencia que lo impresionaba y lo humillaba a la vez. Había sobrevivido tanto, protegido a su hija con todo lo que tenía, y aún así, esa noche, había dejado que alguien más interviniera. La cercanía del momento, el peligro compartido, había creado un vínculo que ninguno podía ignorar. Sophie se movió una vez más, somnolienta e inocente. ¿Somos amigas?, preguntó simplemente, tirando suavemente de la manga de James. James sonrió suavemente, mirando a Céline, quien respondió con una leve y vacilante mirada. Sí, somos amigas, dijo con cuidado. Y prometo, proteger a mis amigas. El corazón de Céline se encogió de manera confusa. ¿Amigas? ¿O algo más? Alejó el pensamiento. Por ahora, la supervivencia era lo primero, pero la calidez de su presencia persistió, y no pudo evitar notar lo segura que se sentía, aunque fuera solo por un momento fugaz. La noche continuó, y el estacionamiento, antes vacío e indiferente, se había transformado en un pequeño santuario. Las circunstancias los habían obligado a estar juntos, y en esa cercanía, algo comenzó a florecer, confianza, frágil y tenue, pero real. Los límites entre ellos se suavizaban, permeados por el miedo compartido, la protección mutua y la comprensión silenciosa de que ninguno se iría esta noche. Sin embargo, el mundo exterior seguía siendo duro e implacable. Su refugio temporal era solo eso, temporal. Pero la proximidad forzada había plantado una semilla de conexión que, si se cuidaba, podría crecer en algo que ninguno esperaba, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Por primera vez desde que comenzó la noche, hubo un atisbo de posibilidad. La sensación de que, a pesar del miedo y el peligro, podían enfrentar el mundo juntos, aunque solo fuera por un corto tiempo. Y para James, Céline y Sophie, eso era suficiente. La primera luz del amanecer se filtraba por las grietas del techo de concreto, proyectando largas sombras sobre el frío suelo del estacionamiento. El pequeño refugio que habían encontrado durante la noche ya no se sentía completamente seguro. La mañana traía consigo el peso de la realidad, de decisiones que aún no se habían tomado. James estiró las piernas y miró a Céline, quien todavía estaba acurrucada alrededor de Sophie en el asiento trasero, con los ojos apenas abiertos y el rostro pálido por el agotamiento. Necesito que me cuentes algo, dijo finalmente James, con voz calmada pero insistente. La había observado toda la noche, los destellos de miedo, las miradas sobre su hombro,
como se estremecía ante cualquier ruido lejano. Había más en su historia que el peligro inmediato. Necesitaba saberlo. Para su supervivencia, sí, pero también porque algún instinto en él exigía comprensión. Los ojos de Céline se abrieron, sorprendidos. No sé si puedo. Su voz era apenas audible. Abrazó a Sophie con más fuerza. Es complicado. James se recostó un poco, dándole espacio pero manteniendo su atención. Inténtalo, dijo suavemente. Yo también he pasado por cosas. Puedo manejarlo. Céline dudó, luchando entre su instinto de proteger a su hija de más dolor y su propio miedo a ser juzgada. Finalmente exhaló, un suspiro tembloroso que cargaba tanto agotamiento como liberación. Todo empezó, después de que nació Sophie. Pensé que podía manejarlo, a mi ex. Pensé que podía protegerla, protegernos. Pero él cambió. Se volvió peor, más violento. Y su voz se quebró, y se detuvo, incapaz de continuar. Los ojos de James se suavizaron. Colocó una mano suavemente sobre la puerta entre ellos, un gesto silencioso de paciencia. Está bien. Tome tu tiempo. Céline asintió, tragando saliva con fuerza. Bajó los brazos de Sophie lo suficiente para continuar. No tenía a nadie que me ayudara. Mi familia no entendía. Pensaban que podía con él, pero no podía. Traté de esconderme, mudarme, cambiar de trabajo, de ciudad, pero siempre me encontraba. Y la última vez, anoche, pensé que era el fin. Sus manos temblaban, apartando mechones de cabello de su rostro. Pensé que él iba a quitarme a Sophie, tal vez incluso matarme. El pecho de James se tensó. Quiso acercarse, tomar su mano, pero se contuvo. Esto no era sobre él. Era sobre ella, sobre la verdad que necesitaba ser escuchada. ¿Y ahora? Preguntó suavemente. Ahora están aquí. Céline tragó saliva de nuevo, asintiendo. Ahora, no sé qué sigue. Estoy aterrada. Y, sin embargo, algo me dice que tú lo entiendes. Tal vez porque tú también has estado solo. James permitió un leve asentimiento, casi imperceptible. Sí, admitió en voz baja. He perdido personas. Personas que me importaban. Y construí muros para que nada pudiera lastimarme otra vez. Pero al verlas a ti y a ella, me doy cuenta de que a veces no se puede enfrentar la vida solo. A veces necesitas a alguien dispuesto a estar en la tormenta contigo. Los ojos de Céline se encontraron con los suyos, vulnerabilidad frente a comprensión. No lo esperaba. Un desconocido, alguien que podría haber sido simplemente otra persona pasando por ahí, estaba escuchando, validando su dolor sin juicio. Sophie se movió, percibiendo la intensidad de la conversación entre los adultos. Céline se inclinó para abrazarla. Está bien, bebé, susurró. Ahora estamos a salvo. Vamos a resolver esto. James observó, notando la feroz protección en los movimientos de Céline, la manera en que cada acción estaba cuidadosamente calculada para mantener a Sophie segura. Comprendió la magnitud de sus sacrificios, la vigilancia constante que había mantenido durante años. No era solo supervivencia, era devoción, incansable e implacable. No solo estás sobreviviendo, dijo suavemente. La estás protegiendo, amándola en cada día imposible. Y eso importa. Céline lo miró, buscando en su expresión juicio, crítica, cualquier señal que confirmara sus miedos de que compartir su pasado fuera peligroso. En cambio, encontró calma y reconocimiento silencioso. Algo en su pecho se aflojó, un nudo de tensión que no había notado que había sostenido toda la noche. La mirada de James se suavizó. Hay más en tu historia, dijo con delicadeza, percibiendo las capas aún ocultas. El miedo, la huida, el secreto, todo eso forma parte de quién eres. Pero no tiene que definir el resto de tu vida. Los labios de Céline temblaron. Quiso discutir, negar, protegerse aún más, pero la verdad, cruda y desnuda, era un peso que estaba lista para soltar, al menos en fragmentos. Mi ex es peligroso. Tiene poder de formas que no puedo enfrentar sola. Y yo no confío fácilmente. Aprendí de la peor manera que las personas pueden volverse en tu contra, incluso las más cercanas. No quise dejar entrar a nadie más,
Pero anoche, no tuve elección. James absorbió sus palabras, el peso de cada sílaba presionando el silencio del estacionamiento. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo con firmeza. Y ahora, tal vez no tengas que hacerlo sola. Céline sintió un destello de algo que no se permitía desde hace años, esperanza. Peligrosa, fragile esperanza. La dejó permanecer, cautelosa, sin palabras. No conozco tu historia, dijo finalmente, curiosidad mezclada con confianza cautelosa. No eres, solo un desconocido. James desvió la mirada brevemente, observando la tenue luz sobre ellos. Su mandíbula se tensó. No lo soy. He perdido personas. Personas que no pude salvar. Y aprendí a construir muros, mantener el control, estar seguro. Pero al verlas a ti y a ella, sé que a veces no puedes enfrentar la vida solo. Necesitas a alguien dispuesto a estar contigo en la tormenta. Céline asimiló sus palabras, dándose cuenta de que él comprendía más de lo que pensaba. Sus experiencias eran diferentes, pero el dolor, el miedo, la vulnerabilidad, eran universales. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Sophie, percibiendo la intensidad emocional, susurró suavemente. Ahora sí estamos realmente a salvo. Céline sonrió levemente, apartando un mechón de cabello de su hija. Sí, por ahora estamos a salvo. Y seguiremos estando a salvo. La mirada de James permaneció en ellas, con una determinación silenciosa en los ojos. Sintió la responsabilidad asentarse en sus hombros, no como espectador, sino como alguien que podía protegerlas. No las fallaría. Céline exhaló, permitiéndose finalmente apoyarse contra el respaldo del asiento. La luz de la mañana se sentía diferente, menos dura, menos amenazante. Por primera vez, se permitió respirar, sentir que quizá, solo quizá, el mundo no era completamente cruel. El pasado no nos define, dijo James en voz baja, casi para sí mismo. Es lo que hacemos ahora, lo que cuenta. Los ojos de Céline se encontraron con los suyos en el espejo retrovisor. Entonces, tal vez podamos empezar de nuevo, susurró, una promesa temblorosa en su voz. Aunque solo sea por un momento. James asintió, entendiendo el peso de sus palabras. No necesitaba que dijera más. Las barreras se habían movido. La confianza había comenzado. Y en ese momento compartido, surgieron las primeras semillas de conexión, de sanación y quizá, incluso, de amor. El estacionamiento, antes frío e indiferente, se había transformado en un espacio de revelación, honestidad y esperanza frágil. Los peligros afuera todavía existían, pero dentro, los muros entre ellos habían comenzado a derrumbarse. Y para James, Céline y Sophie, eso era solo el comienzo. Un nuevo capítulo que ninguno se había atrevido a imaginar hasta ahora. La ciudad despertaba lentamente, los primeros rayos de sol rebotando en los rascacielos y reflejándose en las calles mojadas. Dentro del tranquilo estacionamiento, el pequeño mundo que habían creado durante la noche permanecía intacto, ajeno al caos exterior. El silencio compartido, antes pesado y tenso, ahora llevaba un matiz nuevo, confianza. James se movió, observando a las dos. Sophie jugaba tranquilamente con una pequeña muñeca gastada que había traído de casa, sus diminutos dedos recorriendo las costuras como si se tranquilizara a sí misma. Céline la miraba con una mezcla de agotamiento y devoción. James notó la suave curva de su sonrisa, fugaz pero genuina, y se dio cuenta de cuánto de sí misma había entregado para proteger aquella pequeña vida. «Voy a conseguirnos algo de desayuno», dijo James, levantándose con cuidado. No quería alterar el delicado equilibrio, pero sabía que no podían permanecer en el estacionamiento para siempre. Céline negó con la cabeza. «Está bien. Podemos esperar un poco más». Su voz era suave pero firme, una tranquila afirmación de control en una vida que a menudo había sido caótica. James sonrió levemente. «No tienes que fingir que puedes con todo sola. Puedo ayudar». Por un momento, los muros de Céline vacilaron. Quiso argumentar, insistir en que no necesitaba ayuda, pero la calidez en su tono la desarmó. Lentamente, asintió. «Está bien, tal vez un poco de ayuda». Salieron juntos hacia la ciudad, cuidando de permanecer en las sombras y evitar calles concurridas. James guiaba el camino,
su presencia protectora pero discreta. La pequeña mano de Sophie encontró la suya, y él la apretó suavemente, una promesa silenciosa de que la mantendría a salvo. Mientras caminaban, la conversación giró hacia cosas pequeñas y ordinarias, la escuela, sus comidas favoritas, el amor de Sophie por dibujar. Era simple, mundano, pero cargado de significado sutil. Cada palabra compartida, cada mirada fugaz, construía un puente entre ellos. Para Céline, era sorprendente lo natural que se sentía hablar, reír ligeramente ante las historias juguetonas de su hija. Comprendió que James no era solo un desconocido. Era alguien que podía compartir el peso del miedo sin juzgar, alguien que podía existir a su lado en la misma tormenta. En un pequeño café escondido en un callejón, hicieron una pausa. James pidió 3 cafés y algunos pasteles, cuidando de no llamar la atención. Encontraron una mesa apartada en la esquina, donde la luz matutina caía suavemente sobre la madera gastada. Sophie se acomodó en el regazo de Céline, mordisqueando un croissant mientras James tomaba su café en silencio. Esto es agradable, admitió Céline, mirándolo. No creo que haya tenido un desayuno normal en años. James sonrió, observándola con atención. Lo normal está sobrevalorado, dijo con ligereza. Pero la paz es rara. Y ahora la tenemos, ¿verdad? Céline se permitió relajarse, recostándose ligeramente. La tensión que la había mantenido rígida durante semanas, quizá meses, comenzó a derretirse. Miró a James, notando los cambios sutiles en su expresión, el suavizar de sus ojos habitualmente guardados. Era como si los eventos de la noche hubieran quitado las máscaras que ambos solían usar. Sophie Tyro de la manga de Céline. Mamá. Mira. Nos dibujé. Sostuvo un pequeño cuaderno. En la página, versiones de palo de ellos mismos y de James estaban dibujadas, sonriendo, tomados de la mano. Un pequeño corazón sobre sus cabezas, una expresión sencilla pero honesta de la seguridad y felicidad que sentía. La garganta de Céline se tensó. Miró a James, quien sonrió suavemente, mostrando una vulnerabilidad rara en su mirada. Es talentosa, dijo con suavidad. Y valiente. Igual que su mamá. Las palabras flotaron en el aire, más pesadas de lo que esperaban. Los cumplidos de desconocidos eran fáciles de ignorar, pero de él, fundamentados en comprensión y cuidado, se sentían como afirmación. Caminaron de regreso al coche, Sophie tomando sus manos a ambos. La ciudad estaba viva a su alrededor, pero la burbuja que llevaban, el espacio frágil y protector que compartían, permanecía intacta. La cercanía física fomentaba una sutil intimidad emocional, la sensación de que no solo estaban sobreviviendo juntos, sino comenzando a verse realmente. De regreso en el estacionamiento, se detuvieron cerca del coche. Céline se volvió hacia James, con voz baja y vacilante. Yo, no sé cómo agradecerte. No tenías que hacer nada de esto. James negó suavemente con la cabeza. Lo sé. Quise hacerlo. Y, creo que nos necesitamos más de lo que creemos. Sus ojos se encontraron, buscando, cuestionando, con sentimientos no dichos flotando entre ellos. Por un momento, el mundo pareció reducirse a ese único espacio. El zumbido distante de la ciudad más allá de los muros, la calidez de la supervivencia compartida, la esperanza frágil que había nacido. Céline exhaló lentamente, permitiéndose erguirse un poco más, con la confianza creciendo en su postura. Tal vez, si lo hacemos, admitió suavemente. Sophie bostezó y se acurrucó en los brazos de su madre. James los observó, sintiendo el peso de la responsabilidad y la extraña atracción de la conexión. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como mera supervivencia se había transformado en algo más profundo. Cuidarlas ya no era solo un deber, era un deseo, un impulso hacia algo que había negado durante mucho tiempo, intimidad, confianza e incluso amor. Las horas pasaron en silencio, llenas de pequeñas interacciones, sonrisas compartidas, susurros de consuelo, risas de Sophie resonando suavemente entre las paredes de concreto. Cada momento, mundano pero profundo, construía una base de confianza y conexión emocional. Conforme el sol subía, comenzaron a aparecer las primeras grietas reales en su armadura emocional. Céline permitió tocar ligeramente el brazo de James al agradecerle un pequeño gesto.
James respondió con un apretón suave de su mano, un reconocimiento silencioso de entendimiento mutuo. Los gestos eran pequeños, pero cargados de un peso inmenso, prueba de que la vulnerabilidad podía coexistir con la fortaleza, y que la seguridad podía ser emocional además de física. Sophie tiró nuevamente de la manga de Céline. «Mamá, ¿podemos quedarnos juntos para siempre?» El corazón de Céline se apretó ante la simplicidad y honestidad de la pregunta de su hija. Miró a James, viendo reflejada la misma mezcla de anhelo y cautela en sus ojos. «Estaremos juntos mientras podamos», susurró, sintiendo que el vínculo entre ellos se fortalecía con cada palabra. James asintió, esbozando una sonrisa genuina. «Mientras lo necesitemos. Enfrentaremos el mundo juntos, los tres». La luz de la tarde suavizó el entorno, tiñendo el estacionamiento de cálidos matices. El miedo de la noche aún persistía, pero se vio atenuado por la confianza y comprensión que habían empezado a florecer. Ya no eran solo sobrevivientes, eran una unidad frágil, conectados por experiencias compartidas, por vulnerabilidad y por los comienzos de la intimidad emocional. Por primera vez, Céline se permitió imaginar un futuro, no una escapatoria completa, no una vida sin peligro, sino una vida enfrentando el mundo juntos. James también lo sintió, el sutil pero innegable cambio de la mera protección hacia la inversión emocional genuina. Mientras el día avanzaba, Sophie descansaba contra su madre, lanzando ocasionales sonrisas confiadas hacia James. Céline lo observó, dándose cuenta de que su supervivencia compartida había creado un vínculo que el miedo por sí solo no podría romper. Las semillas del amor, la confianza y la esperanza habían sido plantadas. Y en aquel silencioso estacionamiento bañado por el sol, comenzó a crecer algo frágil pero duradero, una conexión que prometía no solo seguridad, sino también una oportunidad de felicidad, un primer vistazo de lo que la vida podría ser si se permitían apoyarse el uno en el otro. El sol se había ocultado tras el horizonte de la ciudad, dejando las calles bañadas en un tenue y ansioso crepúsculo. Lo que durante el día había parecido una paz frágil ahora parecía precario, como si las sombras mismas esperaran para atacar. James estacionó el coche en un callejón silencioso, mirando por encima del hombro con nerviosismo. Algo en el aire, una tensión invisible, un ligero movimiento, hizo que su estómago se tensara. Céline vigilaba a Sophie con cuidado, asegurándose de que su hija no se acercara demasiado a la calle. Por un momento, las rutinas normales de la vida, alimentar, caminar, conversar, se sintieron un lujo. Los instintos de James gritaban que su noche de vulnerabilidad pronto chocaría con la realidad. Y entonces sucedió. Un ruido repentino, una puerta de coche golpeando, pasos fuertes resonando, hizo que Sophie se sobresaltara. Se aferró con fuerza a la mano de Céline, mirando con ojos abiertos. El corazón de Céline dio un vuelco. «Quédate cerca, Sophie», susurró. La mirada de James se endureció. «Es él», dijo con voz baja y tensa. El sonido de la figura que se acercaba era inconfundible. El implacable, peligroso, el mismo hombre que los había perseguido por la ciudad, ahora más cerca que nunca. El pánico se apoderó del pecho de Céline. Su pulso se aceleró mientras los recuerdos de ataques pasados inundaban su mente. Había sobrevivido hasta ahora, pero el miedo, el terror, era abrumador. «Tenemos que movernos», urgió, con la voz temblorosa. «Tenemos que salir de aquí». James asintió con la mandíbula apretada. «No podemos correr a ciegas. Es peligroso. Pero podemos». Antes de que pudiera terminar, una sombra emergió del callejón, nítida y deliberada. La voz del ex cortó la tensión como un cuchillo. «Ahí estás. ¿Pensaste que podías esconderte de mí?» Céline se congeló, el pánico aferrándose a su garganta. Sophie gimió, enterrando su rostro en el pecho de su madre. James se adelantó protectivamente, el cuerpo tenso, listo para actuar. Pero entonces llegó el golpe inesperado. El ex tenía un teléfono levantado, grabando cada movimiento. ¿Qué está haciendo?», susurró Céline, la voz temblando por el miedo. La expresión de James se endureció. «Planea usar esto en tu contra», dijo. «Para amenazarte, controlar tu vida, quiere dominarlas». La mente de Céline giró a 1000 por hora. Había sobrevivido a la violencia, manipulación y miedo constante,
Pero la idea de ser expuesta, de perder el control sobre su vida y la de Sophie, era insoportable. No podemos dejar que haga esto, dijo, con la voz quebrada. James asintió. Me encargaré de él. Tu quédate con Sophie. Pero Céline dudó. Su instinto gritaba que debía proteger a su hija ella misma. No voy a dejarla contigo. No así. Los ojos de James se endurecieron, pero sin rastro de enojo, solo la gravedad de la necesidad. Céline, confía en mí. No es solo una amenaza para ti, es impredecible. Puedo detenerlo, pero debes mantenerte fuera de esto. El orgullo y el miedo de Céline chocaron violentamente. Las emociones la consumieron, ira, frustración, vulnerabilidad, todo mezclado en una tormenta desesperada. ¿No entiendes?, gritó. No puedo simplemente dejarlo. James dio un paso hacia ella, con voz firme pero medida. No estás sola en esto. Pero necesito que confíes en mí. Por Sophie, si no por nada más. El ex avanzó un paso, con una sonrisa cruel. ¿Se acabó, Céline? Puedes correr, esconderte o suplicar, pero al final verás que no puedes escapar de mí. Algo se rompió dentro de Céline. Años de miedo, de contención, de supervivencia se desataron. Sin pensar, se lanzó hacia el ex, gritando que se detuviera. Sus movimientos eran desesperados, impulsivos, guiados por la pura emoción. James reaccionó al instante, sujetando su brazo para alejarla. No. Allocate. Céline se liberó, malinterpretando su intervención como un intento de controlarlo o minimizarla. En su pánico, se volvió hacia él. ¿Por qué no me estás ayudando?, gritó. Eres como todos los demás. Solo finges preocuparte. James se quedó paralizado, con el rostro marcado por el dolor y la confusión. Céline, estoy tratando de protegerte. ¿No lo ves? Sus palabras, cargadas de miedo y desesperación, golpearon más fuerte que cualquier ataque físico. Sintió como todo lo que habían compartido, la confianza, la conexión incipiente, se resquebrajaba bajo la presión de la amenaza externa y la incomprensión. El ex rió con crueldad, percibiendo la división. Míralos. Chaos. Malentendidos. Drama familiar perfecto, se burló. Y tú, Céline, verás lo indefensa que eres. El corazón de Céline se rompió, no por miedo a él, sino por el abismo que se abría entre ella y James. El hombre que se había convertido en su ancla, quien le había prometido seguridad y comprensión, ahora se sentía distante, casi extranjero. Retrocedió, protegiendo a Sophie con su cuerpo. No te necesitamos, escupió, con la voz temblorosa. Podemos manejar esto nosotras solas. Los ojos de James ardieron con mezcla de enojo y angustia. Céline, eso no es verdad. No me cierres la puerta ahora, no cuando más nos necesitamos. El momento había pasado. Las palabras habían chocado con el miedo y la incomprensión, creando un muro que ninguno sabía cómo derribar en medio del caos. El ex dio un paso adelante, el teléfono levantado, confiado en el caos que había sembrado. Céline se aferró a Sophie con fuerza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La verdad se impuso con brutalidad. La frágil confianza y la intimidad que había permitido en años se desmoronaba en segundos. James apretó los puños, impotente pero decidido a no abandonarlas. Sabía que la amenaza externa era una cosa, pero la fractura emocional, la distancia que el miedo y la incomprensión habían creado, era más difícil de reparar. Por un instante, sintió el peso insoportable del fracaso. Quiso tender la mano, reconstruir el puente que habían construido, pero Céline le daba la espalda y la pequeña mano de Sophie se aferraba al brazo de su madre. El tiempo se estiró, cada segundo cargado de tensión y dolor no expresado. La risa del ex resonó, indiferente la ciudad ante la tormenta que se desarrollaba en aquel callejón. Entonces ocurrió un sutil cambio. Céline se tensó al notar que el ex avanzaba más. Su instinto gritaba que huyeran, pero Sophie era pequeña, y el callejón estrecho. El pánico superó el orgullo y la razón. Se giró bruscamente, lista para enfrentarlo nuevamente, cuando un empujón inesperado de James la llevó a un lado. En ese instante, Céline vio la determinación cruda en el rostro de James, la desesperación de protegerla a ella y a Sophie a cualquier costo. Pero el daño ya estaba hecho.
Las palabras pronunciadas en miedo y malentendidos habían creado una herida que ni la intención ni la confianza podían reparar de inmediato. El ex, sorprendido por la acción de James, retrocedió. Por ahora, la amenaza inmediata estaba contenida, pero la fractura emocional permanecía. Céline se volvió hacia James, con los ojos llenos de dolor, confusión y rabia. No sé si puedo confiar en ti, susurró. Tal vez nunca debí hacerlo. El pecho de James se tensó, un dolor punzante lo atravesó. Céline, por favor. No voy a rendirme contigo. Ni ahora, ni nunca. Ella se apartó, abrazando con fuerza a Sophie. El vínculo que habían forjado, la confianza, la intimidad incipiente, todo parecía desmoronarse bajo la presión del miedo, el orgullo y la vulnerabilidad. Sophie gimió suavemente, percibiendo la tensión entre los adultos. Alex murmuró algo mientras retrocedía, sabiendo que su momento de caos había sido suficiente. Pero para James y Céline, la verdadera batalla apenas comenzaba, no contra él, sino contra la fractura dentro de su frágil conexión. Céline finalmente miró a Sophie, abrazándola. Está bien, bebé, susurró, aunque su voz temblaba. Estamos a salvo, por ahora. James permaneció a unos pasos, observando, con el corazón pesado por el arrepentimiento. Quiso consolarla, reconstruir el puente que habían pasado tanto tiempo formando, pero sabía que debía darle espacio. Solo podía esperar el momento en que el miedo y el orgullo permitieran que los muros cayeran de nuevo. Por primera vez en días, el silencio que siguió no fue paz, fue el peso de la pérdida emocional. El vínculo que prometía esperanza, confianza y un atisbo de amor se había roto, no solo por la violencia, sino por el choque entre miedo, orgullo y vulnerabilidad. Y mientras las luces de la ciudad se encendían, bañando el callejón con un brillo tenue, James comprendió la verdad. Sobrevivir había sido solo el primer paso. El verdadero desafío sería sanar la herida emocional que el miedo y la incomprensión habían dejado. Este era su punto más bajo. El vínculo que prometía esperanza, confianza y un vistazo de amor estaba fragmentado. Y en ese silencio roto, tanto James como Céline entendieron que el camino hacia adelante requeriría más que valentía. Necesitaría honestidad, perdón y el coraje de permitirse ser vulnerables una vez más. La noche se había asentado completamente sobre la ciudad, sus calles brillando con luces distantes, indiferentes a la tormenta de emociones que se desataba en un pequeño apartamento en las afueras. Céline se sentó al borde de la cama, Sophie dormida a su lado, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo suave de los sueños. La adrenalina de la confrontación de la noche anterior había desaparecido, dejando un vacío pesado, una mezcla de miedo, culpa y duda. La mente de Céline no dejaba de repasar los acontecimientos una y otra vez. Su pecho se oprimía cada vez que recordaba la mirada de James cuando ella le gritó, acusándolo de no ayudarla. Lo odiaba por eso, sabía, en lo más profundo, que él solo había intentado protegerla a ella y a Sophie. Y, sin embargo, el orgullo, el miedo y el instinto puro de supervivencia habían superado la razón. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de Sophie. ¿Qué he hecho?, susurró a la oscuridad, con lágrimas a punto de caer. El miedo a perder a James, no solo como protector, sino como alguien que había empezado a tocar su corazón, la oprimía con fuerza. ¿Podría arriesgarse a dejarse vulnerar otra vez? ¿Podría confiar en él después del caos de la noche, después de cómo su miedo lo había alejado? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, James estaba sentado en su elegante oficina, el tenue resplandor de su computadora iluminando su rostro tenso. Miraba la silla vacía frente a él, imaginando cómo debía sentirse Céline, su corazón dividido entre la confianza y el miedo, su mente repitiendo su última confrontación acalorada. Cerró los puños, luchando con sus propias emociones, dolor, frustración y una necesidad profunda de reparar lo que se había roto. Pensó en Sophie, acurrucada en los brazos de su madre, y en los suaves momentos compartidos antes. La risa, la confianza tranquila, el calor breve que había parecido esperanza. Esa esperanza ahora se sentía frágil, amenazada por su incapacidad de alcanzar a Céline en el calor del miedo. James exhaló, recostándose en su silla. No puedo dejar que esto termine así, murmuró para sí mismo. No
No cuando hay una oportunidad de construir algo real. No cuando me importa tanto. Las horas pasaron. Ambos estaban atrapados en sus propios pensamientos, acosados por el recuerdo del punto de quiebre. Cada latido del corazón llevaba el peso de palabras no dichas, oportunidades perdidas y la atracción de emociones que ninguno quería enfrentar completamente, pero que no podían ignorar. Para Céline, la elección era extenuante. El orgullo le decía mantenerse distante, protegerse de un posible dolor. El miedo le susurraba que confiar de nuevo en James podría exponerlas a ella y a Sophie al peligro. Pero debajo de todo, una voz suave y persistente le urgía a dar un salto de fe, a permitirse ser vulnerable otra vez. Recordó la calidez de su mano, los momentos tranquilos de comprensión, como nunca había juzgado a Sophie ni a ella. ¿Podría arriesgarse otra vez a lo desconocido? James también enfrentaba su propio juicio interno. La noche de caos lo había puesto a prueba, lo había despojado de control y había expuesto emociones crudas que durante mucho tiempo había escondido detrás de riqueza, poder y distancia. Alcanzar a Céline ahora requería humildad, paciencia y el coraje de admitir que no podía protegerla de todo, pero si podía elegir quedarse, luchar por su confianza. La decisión era clara: orgullo o conexión, aislamiento o riesgo por amor. A la mañana siguiente, una determinación tranquila se asentó sobre James. No podía esperar más. Estacionó frente al pequeño apartamento, tomando un momento para recomponerse. El aire era fresco, con el aroma del amanecer y de nuevos comienzos. Sostenía un ramo de flores silvestres en una mano, imperfectas, sencillas, un gesto de sinceridad, y respiró hondo. Céline ya estaba despierta cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Se tensó, sin saber si enfrentar la realidad del exterior o esconderse tras los muros que había construido. El golpe llegó de nuevo, más insistente pero suave. Su corazón se aceleró. Reconoció el ritmo tranquilo y decidido. James. Dudó, dividida entre miedo y deseo. Su mano tembló sobre la manilla de la puerta, la mente gritando cautela, el corazón susurrando esperanza. Finalmente, con un tembloroso suspiro, abrió la puerta. James estaba allí, flores en mano, la vulnerabilidad clara en su postura. Su habitual confianza se suavizaba por la honestidad cruda en sus ojos. Céline, sé que anoche fue un caos. Sé que no pude protegerte como quería. Pero estoy aquí ahora, y no me iré, dijo con voz tranquila, firme pero cargada de emoción. La garganta de Céline se tensó. Las palabras se le atragantaron, las lágrimas cayeron libremente. Quiso gritar, llorar, retroceder, pero algo en su mirada la mantuvo en el lugar. Vio no solo a un protector, sino a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por su confianza, por el vínculo frágil que habían formado. Yo, no sé si puedo volver a confiar, susurró, la voz quebrada. James dio un paso hacia ella, respetando cuidadosamente su espacio. No tienes que confiar en mí de inmediato. Solo, déjame demostrar que estoy aquí. Que me importas. Que no me iré. Sophie se movió detrás de Céline, frotándose los ojos, percibiendo el cambio en el ambiente. Asomó su pequeña sonrisa, un gesto de inocencia y esperanza que parecía llevar todo el peso de la situación. Céline miró a Sophie, luego a James. Su corazón osciló entre precaución y deseo, miedo y esperanza. Lentamente, temblorosa pero decidida, dio un paso adelante. Está bien, lo intentaremos, susurró. Pero nada es fácil. Lo haremos paso a paso. Los labios de James se curvaron en una suave y aliviada sonrisa. Paso a paso. Juntos. Extendió el ramo, un símbolo simple de sinceridad y esperanza. Céline lo aceptó, el gesto cerrando la distancia que el miedo había creado. Se sentaron juntos en el apartamento silencioso, Sophie acurrucándose entre ellos, recordándoles por qué la confianza era tan importante. Las palabras eran suaves, los gestos cuidadosos, pero la tensión de la noche anterior comenzó a disolverse. Rieron suavemente recordando momentos compartidos, bromearon con Sophie, y permitieron respirar la intimidad frágil del momento. La ciudad seguía su indiferente ritmo afuera, pero dentro de esas paredes, se había tomado una decisión: arriesgarse, reconectarse, creer que el amor, la confianza y la esperanza podían existir incluso después del miedo. Céline permitió apoyarse en James,
sintiendo la calidez protectora que antes dudaba. Él descansó su mano sobre la de ella, promesa silenciosa de paciencia, comprensión y cuidado duradero. Por primera vez desde el caos, hubo calma. Una calma nacida no solo de seguridad, sino del coraje emocional, del valor de enfrentar el miedo, perdonar y elegir el amor. Se quedaron así durante horas, compartiendo historias pequeñas, toques suaves y tranquilizadoras. Sophie reía libremente, un sonido musical que reforzaba el vínculo entre ellos. Céline comprendió que había tomado la decisión correcta, no porque fuera fácil, sino porque se sentía real, honesta y necesaria. James, observando a ambas, sintió que el peso de la responsabilidad disminuía ligeramente. La fractura de la noche anterior había comenzado a sanar, y en su lugar había surgido una conexión más fuerte y profunda, construida no solo sobre protección, sino sobre comprensión, vulnerabilidad y elección. A medida que el sol de la mañana se filtraba por la ventana, James y Céline intercambiaron una mirada, palabras no pronunciadas pasando entre ellos. El miedo podía ponerlos a prueba, el caos podía atacar, pero se habían elegido el uno al otro. Y esa elección, la disposición a arriesgar la vulnerabilidad, era la base del amor que ambos habían evitado admitir. La ciudad continuó su ritmo indiferente afuera, pero dentro del pequeño apartamento, había ocurrido una revolución silenciosa. Habían enfrentado el punto de quiebre y elegido la conexión sobre el miedo, la confianza sobre el aislamiento, el amor sobre el orgullo. Y en esa elección, habían encontrado el coraje para creer en un futuro juntos. Un futuro donde sobrevivir ya no era suficiente, donde la esperanza, el amor y la familia no eran solo deseos, sino realidades tangibles que podían nutrir. El siguiente paso era incierto, el camino aún lleno de peligros y desafíos, pero por primera vez, Céline sintió un destello de algo más profundo que el miedo, una esperanza frágil pero innegable, sostenida en la mirada firme de James y la sonrisa confiada de Sophie. Este era el momento de decisión. El momento en que comprendieron que el amor requería elección, coraje y vulnerabilidad. Y ellos habían elegido. La primera luz del amanecer se derramaba sobre el horizonte de la ciudad, bañando las calles con un suave resplandor dorado. El caos de las noches pasadas, la huida, el miedo, las confrontaciones, parecía casi distante ahora, como una tormenta que finalmente había pasado. Sin embargo, dentro del pequeño apartamento, la calma era frágil, construida sobre la confianza recuperada y el coraje de elegir la conexión por encima del miedo. Céline estaba de pie junto a la ventana, Sophie aferrada a su pierna, sus pequeños dedos dibujando patrones en la mano de su madre. James estaba sentado tranquilamente en la sala, con una taza de café calentando sus manos, observándolas. Había suavidad en sus ojos, una reflexión silenciosa sobre todo lo que habían sobrevivido juntos. Por primera vez en días, sentía una mezcla de alivio y anticipación. Su viaje estaba lejos de terminar, pero el puente entre ellos había sido reconstruido, ladrillo a ladrillo. Céline se volvió hacia él, con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. James, nunca pensé que volvería a sentirme segura así. No solo físicamente, sino, emocionalmente, dijo, con voz apenas audible. James se levantó y acortó la distancia entre ellos. Se arrodilló primero para estar a la altura de Sophie, tomando su pequeña mano. ¿Estás segura, Sophie? Siempre, dijo suavemente, y la sonrisa de la niña parecía disipar todo el peso de sus temores. Céline lo observó, con el pecho lleno de gratitud y algo más profundo, algo que no se había atrevido a reconocer hasta ahora. Y yo también me siento segura contigo, admitió, con la voz temblorosa pero honesta. Tenía tanto miedo de dejarme sentir de nuevo, de dejarme querer. Pero, me has demostrado que el amor no es debilidad. Es protección, confianza, esperanza. James tomó sus manos con cuidado, con un toque firme y tranquilizador. En ello, Céline sintió la seguridad que había anhelado durante tanto tiempo. Céline, te prometo que nunca más dejaré que el miedo nos separe. Lucharé por ti, por Sophie, por esta familia, cada día. Pero necesito que tú también luches conmigo. No por mí, sino por nosotros, dijo con sinceridad. Una lágrima recorrió la mejilla de Céline. Quiero, James. Quiero volver a creer. Quiero amar, sin miedo,
sin reservas. Pero tomará tiempo. No soy perfecta. He estado rota antes. James suavemente sacó la lágrima. Yo tampoco. Pero quizá estar rotos no sea el problema. Lo importante es dejar que alguien vea las grietas. Y yo quiero verlas, todas, porque eres tú. Tú y Sophie. Eso me basta. Sophie, percibiendo la ternura entre ellos, se subió al regazo de Céline y luego extendió la mano hacia James. Él la levantó con facilidad, girándola suavemente antes de dejarla nuevamente en el suelo. Su risa, brillante y libre, llenó el apartamento como un rayo de sol, reforzando el nuevo comienzo que había echado raíces. La mañana se convirtió en tarde, y con ella llegó un sentido de normalidad que parecía milagroso después del caos. Compartieron el desayuno, rieron por pequeños incidentes y, poco a poco, el apartamento dejó de sentirse como un refugio temporal para convertirse en hogar. Céline miró a James y vio no al temido CEO multimillonario, sino al hombre que se había convertido en su ancla, su protector y su compañero. Nunca pensé que alguien como tú pudiera importarse tanto, admitió en voz baja, apoyando brevemente su cabeza en su hombro. James sonrió suavemente. Céline, crees que el mundo me teme por ser intocable. Pero la verdad es que es exactamente porque me importa que protejo con fuerza. Why too has roto mis muros. Me has recordado lo que es ser humano, necesitar, amar sin fingimiento, dijo con sinceridad. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado, una promesa de confianza y vulnerabilidad mutua. Céline sintió que sus últimas dudas se disipaban, reemplazadas por un calor que había negado por tanto tiempo. Comprendió que el amor al fin no se trata de perfección, se trata de coraje, de enfrentar el miedo juntos y elegirse, pese a todo. Más tarde, salieron al exterior, con Sophie entre sus manos, caminando hacia la luz del sol. Las calles que antes parecían peligrosas ahora parecían llenas de posibilidades. Los vecinos saludaban, ajenos a las noches de terror que habían vivido, y su normalidad contrastaba con la resiliencia que había surgido en ellos. James y Céline se miraron, con una mirada cargada de promesas no dichas. Él se inclinó, apartando un mechón de cabello de su rostro. Lo logramos, Céline. No porque fuera fácil, sino porque elegimos enfrentarlo juntos, dijo con suavidad. Céline sonrió, con convicción. Sí. Juntos. Y finalmente entiendo lo que significa. Amor, confianza, esperanza, todo eso. Es frágil, sí, pero nuestro para proteger, respondió. Sophie aplaudió, chillando de alegría. Otra vez papi. Rió, y James la levantó nuevamente, girándola entre sus brazos mientras ella reía. Céline sonrió, viendo la felicidad de su hija y comprendiendo la profunda verdad. El amor al fin no solo es romance, sino familia, confianza y la decisión de elegir a alguien cada día, sin importar los desafíos. Al caer la tarde, James llevó a Céline y Sophie a un pequeño jardín en la azotea de su penthouse. La ciudad se extendía infinitamente ante ellos, bañada en los tonos dorados del atardecer. Tomó la mano de Céline, entrelazando sus dedos. Esta vista me recuerda que incluso en un mundo vasto y caótico, hemos creado nuestro propio espacio. Seguro, cálido, nuestro, dijo. Céline lo miró, con los ojos brillantes. He tenido tanto miedo de perder esto, de perderte a ti, de perder a Sophie. Pero estando aquí, siento que estamos exactamente donde debemos estar. Juntos. Finalmente. James suavemente la tomó del rostro, sus dedos rozando su mejilla. Finalmente, repitió, inclinándose para darle un beso suave y prolongado, lleno de todo el amor, gratitud y promesas que las palabras no podían capturar. Sophie aplaudió y chilló de alegría. Otra vez papi, dijo, y James la levantó entre risas. Céline sonrió, viendo la felicidad de su hija, reforzando la verdad que había sentido todo el tiempo. El amor al fin no era accidental, se luchaba, se ganaba y se elegía. Y en esa elección residía su victoria, su esperanza y su futuro. La noche cayó sobre la ciudad, pero ellos permanecieron juntos en la azotea, una familia pequeña pero resiliente contra un mundo que a menudo parecía cruel. Los traumas de las últimas semanas aún estaban presentes en la memoria, pero ya no tenían poder sobre sus corazones. Habían enfrentado el miedo, el caos y el dolor,
y habían emergido más fuertes, unidos por la elección, el coraje y el amor. James apretó suavemente la mano de Céline. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. El miedo no puede tocarnos cuando estamos unidos, dijo. Céline apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo el ritmo de su corazón sincronizado con el suyo. Juntos, susurró, y Sophie se acurrucó entre ellos, riendo suavemente en la tranquila noche. Por primera vez en años, los tres sintieron una paz profunda. El amor que habían encontrado no era casualidad. Se había luchado, se había ganado y se había elegido. Y en esa elección residía la fuerza que los uniría para siempre. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero para James, Céline y Sophie, el mundo se había reducido a este momento, cálido, seguro y completo. Y en esa intimidad, comprendieron la verdad del amor al fin. No era fácil, ni garantizado, pero cuando se elegía con valentía, se volvía irrompible. Juntos, enfrentarían el futuro, de la mano, con el corazón unido, finalmente, plenamente, sin miedo. ¿Qué parte de la historia te impactó de manera diferente? Me encantaría saber tu opinión. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.